Hola, buenas tardes a todas, todos. Muchísimas gracias por anotarse. Ahora sí, me sorprendieron en el desborde de anotados. Así que evidentemente es un tema muy interesante, un tema lamentablemente cada vez más hay gente que sufre de temas de tiroides varias. O sea, hoy vamos a hablar específicamente de hipotiroidismo y Hashimoto, pero la realidad es que la tiroides da mucho que hablar, da muchísimo que hablar. Y bueno, lo primero que les quiero decir es, yo soy un caso vivo, real. Yo sufrí de Hashimoto y a mí la medicina alopática me dijo, no te vas a curar y de por vida no solo tienes que vivir con una pastillita, sino puede haber altibajos, ¿no? Claramente mi respuesta en ese momento a la endocrinóloga fue, me voy a curar, y la respuesta fue, pues no tenemos ningún caso en 20 años que se curó, pero bueno, si tan convencida estás, puede ser. Y trabajamos juntas Ayurveda con la medicina alopática y claramente a los 18 meses me curé. Para la medicina alopática estaba curada, ¿no? Porque los estudios daban todos bien, y para la medicina ayurvédica, una vez que los estudios dan bien, son 3 años para realmente estar curada. Y eso tiene que ver con que sigue habiendo algunos síntomas. O sea, dejé de tomar levotiroxina hace 2 años y medio, cuando en teoría me curé, pero sigue habiendo algunos síntomas y hoy puedo decir, ya hace medio año puedo decir que tengo cero síntomas, con lo cual el tema de que la medicina ayurvédica dice que en realidad hay que esperar 3 años más, lo fui entendiendo así. Así que todo lo que les voy a contar es vivido de experiencia propia, y por suerte algunos de mis pacientes ya lo están experimentando. Les voy a contar al ratito otro caso también muy interesante, que en realidad nunca me vino a ver por hipotiroidismo, pero después resultó que todo el tratamiento también le benefició al hipotiroidismo. ¿Quién soy? Bueno, me desarrollé durante muchísimos años en el mundo corporativo, ocupando cargos directivos, y en paralelo fui desarrollando toda esta capacidad de conectar con el ser humano, y mi misión de vida es brindar una mejor calidad de vida. Y cuando digo en paralelo, primero me recibí hace algo así como, ya perdí noción del tiempo, pero creo que fueron 20 años de coach personal, coach ejecutivo, coach de equipos, y coach integral. Y bueno, hace 7 años empecé con todo el tema, bueno, mejor, hace 10 años me recibí de profesora de meditación, y hace 7 años empecé con todo el tema de Ayurveda. Hice distintas etapas, y bueno, finalmente me recibí de especialista clínica en Ayurveda. Hoy desarrollo mi vida del mundo corporativo humanizando las organizaciones, y por otro lado tengo consultorio los viernes y sábado, y si alguien necesita algún otro día me puedo acomodar. ¿Cuál es la agenda que vamos a ver hoy? Es comprender las bases metabólicas de Ayurveda, de cómo éstas pueden ayudar a la sanación de la persona, entender los orígenes de la enfermedad. En Ayurveda se llaman nidanas, o sea, de por qué estamos provocando nosotros esta enfermedad, porque sí, al final nuestro estilo de vida, lo que comemos, lo que ingerimos, lo que nos rodea, es lo que provoca estas enfermedades. Introducción un poco a las tiroides, las hormonas y otras enfermedades que puede tener la tiroides, eh, y los síntomas de la enfermedad y el tratamiento para revertir la enfermedad. Obviamente, en Ayurveda el tratamiento es absolutamente personalizado. Lo que vamos a hablar acá es de cómo es un programa integral. Después tenemos que ver específicamente para cada persona qué implica ese programa. Los productos prohibidos para unas personas que tienen problemas de hipotiroidismo, y vamos a aclarar, si bien vamos a hablar de hipotiroidismo y Hashimoto, hay productos prohibidos para el hipotiroidismo que hacen muy bien al hipertiroidismo, y eso lo voy a aclarar, y cuáles son las hierbas ayurvédicas que pueden tomarse para justamente corregir estos y otros síntomas que trae el hipotiroidismo, porque justamente los que tuvimos hipotiroidismo sabemos que ni nos enteramos que acá hay una tiroides, ¿no?
y no nos duele la tiroides, es todo el resto de los síntomas, ¿sí? Lo primero que les voy a decir es cualquier pregunta que hagan, mándenla a info@crecer-sf.com o directamente al chat de YouTube y al final las responderé. Empecemos. ¿Qué es Ayurveda? Ayurveda, Ayus es vida y Veda es conocimiento, sabiduría o verdad. O sea, Ayurveda es el conocimiento de la vida o saber vivir. Algo importante que les quiero compartir y de lo cual estoy absolutamente orgullosa es en el 2015 la Organización Mundial de la Salud, que básicamente es una organización que tiene que ver con la medicina alopática, declaró a Ayurveda como la medicina coayudante de la medicina alopática. ¿Por qué coayudante? Porque la medicina alopática está muy bien y trata enfermedades urgentes o graves, y Ayurveda lo que hace es tratar enfermedades crónicas, y entonces juntas buscan la mejor calidad de vida del paciente. O sea, cuando estamos hablando de una enfermedad crónica, en general con Ayurveda, si no hay tejido dañado, se puede curar y se puede revertir. Entonces, no es una medicina alternativa más, sino una medicina aprobada por la OMS. ¿Qué es Ayurveda? Para los que no conocen nada, Ayurveda es un estilo de vida, no es una dieta moda pasajera, no es una dieta vegetariana. Muchos me dicen, ¿me tengo que volver vegetariana? No, yo intento ser vegetariana, pero como Argentina está un poco complicado dejar los asados tan fácilmente. Entonces, no es una dieta vegetariana, es todo un sistema con un estilo de vida. Es una medicina natural y holística totalmente porque integra cuerpo, mente y espíritu. No podemos tratar al ser humano digamos, en compartimientos, que vi esto con la psicóloga, que vi esto con el endocrinólogo, que vi esto con el clínico, que vi esto. Nosotros vemos a la persona como un todo. Obviamente todo ayuda, pero al final es como un todo y tenemos que tratar la parte integral. A veces me pasa cuando recibo pacientes, me pueden hacer una lista de 18 síntomas o 20 síntomas o los que sean, y a veces no se acuerdan de ciertas cosas o no me dicen ciertas cosas, o a medida que pasan las consultas me voy enterando de algunas cosas. Y bueno, cuantos más síntomas conozcamos, cuantos más integralmente podemos tratar al paciente, y al rato les voy a compartir un caso real que no me vino a ver por hipotiroidismo. Y a lo largo de las consultas les voy a contar cómo fue el asunto. Entonces, es una medicina integral, no solo es alimentación, busca restaurar al cuerpo a su estado natural integral, con lo cual no es una cura rápida. El que le promete que con Ayurveda se va a curar así como con una pastillita, no, pero a partir de la semana, de las 2 semanas, ya se empieza a ver la mejora de síntomas, ¿sí? Entonces, no es una cura rápida, ni solo cura el dolor evidente, sino que, de vuelta, es una curación integral. Es absolutamente personalizado, eso de que le digan, bueno, te vendo esto que es un té ayurvédico, les diría, puede haber algunos productos tridóyicos, o sea, para los 3 doyas, pero Ayurveda es absolutamente personalizado, ¿sí? Entonces hay que hacer la curación específicamente para la persona y también así las hierbas. El beneficio es reduce ansiedad, mejora el sistema inmunológico, elimina toxinas y aumenta la flexibilidad en cualquier tratamiento ayurvédico que uno haga. No hay recetas universales y no es algo que haga mal, no hay manera de que haga mal Ayurveda algo si realmente de vuelta no vemos la enfermedad, sino curamos el origen de la enfermedad, y esto es muy importante, porque si solo vamos a ver la enfermedad, no estamos practicando Ayurveda, ¿sí? Y si solo vamos a ver la enfermedad, puede ser que curemos eso, igual que la medicina alopática, y desajustemos otra cosa. Por eso es tan importante el tema integral, ¿sí? Es absolutamente flexible y adaptable, no es rígido ni permanente. Hay pacientes a los que le digo, por favor, deja de comer esto por 4 semanas, y me dice, ¿toda la vida? No. Probemos 4 semanas a ver cómo te sentís. Algunos lo abandonan por siempre porque se dan cuenta que eso es justamente lo que les hacía mal. Y si eso les encantaba tanto pero les hacía mal, también podemos encontrar la manera
porque seguramente o el intestino o el estómago o algo había que ajustar para que eso no les caiga mal, sobre todo cuando hablamos de cereales y lácteos, que hoy en día parece que todos son intolerantes a todo y no es tan así, o mejor dicho, sí es así porque lo viven, pero también se puede trabajar eso. Ayurveda trabaja con la teoría de los 5 elementos de la filosofía Sankhya, la cual deriva justamente en estos 3 doshas, que ahora vamos a ver de qué se trata, en las 3 gunas, que es sátvico, tamásico y rayásico, y en los 3 humores, que es prana, teyas y oyas. Hoy nos vamos a concentrar específicamente en los doyas y en algunos otros aspectos. Las 5 capas que tenemos como personas es la física, la energética, la mental, la emocional y espiritual, son justamente las que tratamos. La enfermedad se manifiesta en lo físico, pero el origen en general es espiritual o emocional. Y entonces se deriva en lo mental, se deriva en lo físico. Y ahí es donde se llama enfermedad. Muchas veces podemos rescatar o podemos detectar una enfermedad antes de que se transforme en una enfermedad física, y eso a mí yo lo que digo es la magia, ¿no?, de Ayurveda. En Ayurveda entendemos que hay 3 causas de la enfermedad y que justamente son el fracaso del intelecto, cuando nosotros sabemos que no tenemos que hacer algo, que no tenemos que comer algo, por ejemplo, papas fritas, que a mí me encantan, por ejemplo, quedarnos despiertos hasta cualquier hora de la noche, pero lo hacemos igual porque así es nuestro ritmo de vida, porque así lo tenemos que hacer, porque así tenemos ganas, ¿sí? Pero al final nos está impactando en la salud. Si no es hoy a los 20 o 30 años, lo vamos a ver a los 40 o los 50. Pocas enfermedades se manifiestan al mes o a la semana, digamos, y sobre todo las crónicas, eh, sino llevan, digamos, desarrollándose en nuestro cuerpo 10 o 20 años. Hashimoto, por ejemplo, es una enfermedad que seguro, por lo menos, se manifiesta durante 5 o 10 años antes de que sale a la superficie. ¿Por qué? Y ahora verán, tiene que ver con el hígado, tiene que ver con los enojos, tiene que ver con el deber ser, pero no queremos. Eh, Ahí está el origen de Hashimoto, en el hígado, no está en la tiroides. Entonces, todo lo que pasa en el hígado no pasa de la noche a la mañana, no es me intoxiqué con algo, no, eso no produce una Hashimoto, sino, por ejemplo, un hígado graso puede terminar en Hashimoto, ¿sí? Puede terminar en una enfermedad de la tiroides, y eso no sucede de la noche a la mañana. Eso como ejemplo, y ese es el fracaso del intelecto. El mal uso de los sentidos, ¿no? O sea, cuando me la paso mirando películas de terror, cuando me la paso, digamos, oliendo pesticidas, o me la paso oliendo cosas podridas o algo así, todo eso, y digamos, y estoy ahí y no hago nada, no me muevo, ¿no? O sea, tenía una paciente que trabajaba en una pollería y detestaba el olor a pollo, ¿no? Y entonces, bueno, digo, yo no le puedo decir que deje de trabajar, pero que entiende o busque alternativas a eso, o empiece a buscar alternativas, porque eso que detestaba tarde o temprano iba a impactar en su salud. Entonces, justamente el mal uso de los sentidos es algo que tenemos que revisar. Hoy no vamos a hablar de esto, pero por ejemplo, miro películas de terror y después no me puedo dormir, ¿no? O pienso en negativo, también es una manera de usar mal el sentido, y no me puedo dormir. Bueno, entonces tenemos que ver el origen de por qué tengo ese insomnio, ¿sí? Y la otro motivo, la otra causa de la enfermedad es vivir fuera de tiempo. Cuando tengo 50 años, pero siento que tengo 20 y entonces trasnocho 3 noches seguidas, o cuando tengo 20 y tomo como si mi hígado fuera para toda la vida, ¿no? O sea, vivir fuera de tiempo, o vivir fuera de tiempo también estoy en verano y me he visto como en invierno, vivo más de noche que de día, eso es vivir fuera de tiempo, ¿sí? De vuelta, si yo tengo que vivir fuera de tiempo porque tengo un trabajo que es de noche, bueno, ¿cuál es todo el resto del balance que voy a buscar para eso que sí sé que está desbalanceado no me afecte y tarde o temprano termine en una enfermedad? Como les dije, Ayurveda no es blanco-negro. Hay condiciones de la vida que no nos permiten vivir al 100, o digamos, o nos llevan a tener alguna de estas causas de la enfermedad. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para balancear?
Considera 4 elementos para encontrar el equilibrio. Uno es el Prakruti, que es nuestra constitución absolutamente original, con la que fuimos concebidos y que se termina de desarrollar en las mujeres en la primera menstruación y en los hombres aproximadamente a los 15 años. Y el Vikruti justamente es este desbalance, es esta enfermedad, es estos síntomas que tenemos. Y cuando digo síntomas, no saben la cantidad de veces que recibo a pacientes que me dicen, gastritis, tengo hace 40 años. ¿Cómo hace 40 años podés vivir con una gastritis? Bueno, me tomo la pastillita y ya está. Bueno, eso es un Bikruti. No puedo vivir con pastillitas para arreglar cosas que constantemente y crónicamente tengo. Si bien no lo siento crónico porque lo arreglo con una pastillita, al final es un desequilibrio que estoy teniendo en el cuerpo, que al principio empieza chiquito y después se va agrandando o va tomando otros órganos, y eso es justamente lo que tenemos que evitar, ¿no? El Agni es el fuego interno que tenemos 15 fuegos diferentes, que en general nos concentramos en el fuego de la digestión, porque es la que acelera o alenta, digamos, el metabolismo con todas sus consecuencias, y la mente. Son 4 elementos que nosotros miramos o evaluamos justamente para trabajar con el paciente o el consultante. A través de los 5 sentidos, perdón, y tenemos 5 acciones y justamente podemos estar en contacto con los 5 elementos. O sea, cuando nosotros tenemos tierra, ¿no? Olemos la tierra y nos gusta como es el olor de la tierra. El agua lo sentimos tanto a través de los oídos como a través de la piel. El fuego lo sentimos en general, digamos, es un tema más de vista que otra cosa. El aire lo podemos sentir tanto en la nariz, ¿no? O en los oídos cuando hay mucho viento, y el éter es como más complicado de sentir. Para Ayurveda hay 20 atributos en la materia. Yo sé que en este momento estarán diciendo, ya pasaron algunos minutos y todavía no hablamos de Hashimoto e hipotiroidismo, pero es muy importante que ustedes entiendan como las bases de Ayurveda, porque si no, no van a entender por qué hablamos de algunas cosas en la curación de Hashimoto e hipotiroidismo. Todos los elementos de la naturaleza tienen alguno de estos 20 elementos o varios de estos 20 elementos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una manzana, es ligera, es fría cuando la tocamos, su sabor es, digamos, no podemos decir si obtuso o agudo, pero es húmedo, ¿no? Es lisa la manzana, es fluida, es suave, ¿sí? Tan dura no es estática, ¿no? Digo, a menos que la empecemos a rodar, entonces es móvil. Entonces, todos los elementos de la naturaleza tienen estos atributos de la materia. Incluso nosotros, cuando decimos que tenemos más pita o que tenemos más bata, ahora vamos a ver cómo están compuestos, si nosotros somos una persona más bata, por ejemplo, somos una persona más ligera, tenemos más frío, somos más agudos en nuestro tipo de conversaciones, somos más secos, o sea, la piel la tenemos mucho más seca, es más áspero justamente porque falta esta humedad. Bata está compuesto por aire y éter, ¿no? Es fluido porque el aire fluye, no es denso, es suave, es móvil, el aire se mueve, ¿sí? Es muy sutil y en general puede ser más bien nublado, ¿sí? Entonces, estos atributos de la materia son muy importantes para nosotros porque justamente similar incrementa similar y contrario lo equilibra. Si nosotros estamos diciendo que bata es ligero, frío, agudo, seco, entonces el tratamiento de bata tiene que ser un tratamiento pesado, caliente, obtuso, húmedo, liso, ¿sí? Por eso para nosotros es tan importante justamente identificar estos atributos, ¿sí? Y estos atributos, todas las enfermedades de alguna manera se pueden describir también en atributos. Como le dije, las 3 causas de la enfermedad, y esto es muy importante para Hashimoto y para hipotiroidismo, en general, Hashimoto o hipotiroidismo tienen que ver más con el fracaso del intelecto o el mal uso de los sentidos, ¿sí? Entonces, cuando actuamos en contra de nuestra sabiduría y conocimiento, como les decía, nos quedamos despiertos hasta las 2 de la mañana y vamos a ver, porque eso, servir al ser, nos lleva justamente a esta armonía. O sea, entendernos y escucharnos nos lleva a esta armonía. El mal uso de los sentidos, servir a los sentidos buscando placer, ego, apegos,
justamente nos puede llevar a la enfermedad y justamente los sentidos son la puerta a nuestra conciencia y rendirnos a ellos nos impacta en la conciencia. Entonces, tenemos que ver cómo estamos usando estos sentidos para justamente no atraer la enfermedad. Y el paso del tiempo o vivir fuera del tiempo, como les dije, estamos en verano y resulta que nos vestimos calientes y así, o hay un tiempo lineal, horas, minutos, y un tiempo biológico que es muy dinámico. Ignorar el paso del tiempo, las distintas estaciones, es justamente buscar la enfermedad. No es casual que hay personas que se enferman más en invierno, hay personas que se enferman más en verano, y por ejemplo, todas las enfermedades de la piel suelen suceder más en primavera-verano, todas las enfermedades respiratorias son más propensas, digamos, en invierno, y es muy, digamos, muchas veces pasa que hay personas que están más propensas a ciertas estaciones. Ahora sí, ya llegamos, como quien dice, a los tres doyas, que en realidad son 7, ahora les digo, empecemos por los 3. Está Vata, Pitta y Kapha. Vata es movimiento, es aire, es éter, es creatividad, o sea, toda la parte emocional es creatividad. Es ligero, seco, frío, móvil, ¿sí? Después tenemos a Pita, que es transformación, es fuego. O sea, tiene un 80% fuego y un 20% agua. En lo físico es la digestión. Toda la digestión, todo el proceso digestivo, porque Pita es transformación, tiene que ver con Pita. Pita justamente es el fuego interno, el Agni interno del metabolismo. Emocionalmente Pita es esa persona intensa, esa persona que todo el tiempo se mueve para adelante, que todo el tiempo está haciendo, que nunca para, que parece que no hay lugar donde apretar y decir, a ver, ponemos en off. Esa es la persona Pita, es intensa, aguda, caliente, ¿sí? Y Kapha es nutrición, es la mamá nutriza, ¿sí? O la persona como muy apapachadora, sí, muy apapachadora sobre todo, que todo el tiempo está como envolviendo a la gente, que todo el tiempo está como abrazando, ¿sí? Es tierra y agua, es estabilidad y estructura, siempre es lindo tener en la familia o en los amigos esta persona que pone como las bases y dice, a ver, paso 1, paso 2, paso 3, eso puede ser Pita cuando quiere lograr un objetivo, pero Kapha es, pongamos orden en esto, tranquilos, ¿sí? Y en lo emocional es puro amor. El amor negativo es el apego, ¿no? La intensidad es buena en su movimiento, ¿no? Porque mueve para adelante, pero también se puede quemar. Y en lo emocional, Vata es creativo, pero a veces vuela, ¿no? Como quien dice, divaga, no puede llegar a tierra porque no tiene nada de tierra, ¿no? Entonces, Kapha es pesado, estable y frío, y cuando decía que hay 7, sí, hay 3 doyas, pero 7 combinaciones, tenemos al puro Vata, nadie es puro, empecemos por ahí, nadie es puro, pero hay gente que tiene 70-60% Vata y entonces es más Vata que del otro, ¿sí? Eso es cuando es monodoya. Después tenemos bidoya, cuando es Vata Pita, cuando es una combinación justamente de aire, éter y fuego y alguito de agua, ¿sí? Después tenemos Pita Kapha también, que es una combinación de fuego, agua y tierra. Y tenemos Vata Kapha, que es aire, éter, tierra y agua. En general, esa persona es muy seca, porque la tierra es muy seca y el aire y el éter también. Y después tenemos la combinación tridóxica, que es como bastante más complicado de encontrar, pero sí hay personas tridóxicas. Y bueno, origen de la enfermedad de la tiroides, la vida postindustrial, el estilo de vida, la competitividad, el sedentarismo, la inmediatez de todo esto que necesitamos ya, ahorita, ¿no? O sea, este tema moderno que no podemos tener paciencia, bueno, la falta de paciencia puede llevar a enfermedad de la tiroides, el juicio, hacer mucho juicio de cosas, todo el tiempo estar cuestionándonos a nosotros mismos, o sea, justamente juicios o críticas contra nosotros mismos o contra el otro, la comida rápida, congelada, recalentada, microondas, o sea, como ven, tiene que ver con el estilo de vida, tiene que ver con el estilo de comida, ¿sí? Y bueno, y eso nos lleva a tener enfermedades autoinmunes, ¿sí? Y entonces, toda esta vida que estamos viviendo hoy en día, los pesticidas, los conservadores, los metales, seguramente, si a nuestra abuela le hubiéramos hecho o abuelo le hubiéramos hecho un análisis de sangre, no hubiera tenido ni pesticidas, ni conservadores, ni metales en la sangre. A nosotros hoy nos hacen un estudio y seguro tenemos
algo de eso. El problema es cuando tenemos demasiado de eso y se sedimenta, digamos, en el hígado, en los riñones, en el sistema digestivo o se pasa a otros órganos. Justamente ahí es donde empezamos con el tema de las enfermedades crónicas o enfermedades autoinmunes, ¿sí? Para Ayurveda, las enfermedades de la tiroides están totalmente asociadas al hígado, al sistema nervioso y al sistema inmune. Lo primero que me podrán preguntar, ¿y no me vas a tratar la tiroides? Y como mucho te podré dar un aceite para desinflamar la tiroides por afuera, ¿sí? Como mucho, pero me voy a concentrar primero en el sistema nervioso, las personas muy intensas o las personas muy apegadas, las personas que todo el tiempo necesitan moverse, eh, son las personas que muchas veces tienen estos problemas de tiroides. Suena más a hipertiroidismo, pero vamos a ver que el hipotiroidismo también tiene los orígenes ahí. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces las personas pita barra bata son las personas que tienen problemas de hipotiroidismo, las personas de pita tienen más hipertiroidismo y las personas de capa y bata tienen problemas de hipotiroidismo. Y vamos a ver que tanto la enfermedad de Graves como la enfermedad de Hashimoto son enfermedades autoinmunes, ¿sí? Pero que pueden unas derivar de pita y otras derivar de bata o cafa. Entonces, lo primero que quiero que se quede claro es el origen de la enfermedad de la tiroides no está en la tiroides. El origen de la enfermedad de la tiroides está en el hígado. En general, empieza en el sistema nervioso, se va al hígado y por lo tanto ataca el sistema inmune. Lo que nosotros llamamos en Ayurveda, ¿dónde es el inicio de la enfermedad? En el sistema nervioso, se deriva en el hígado y termina impactando el sistema inmune y es cuando justamente se siente atacada la tiroides. Ayurveda nos proporciona herramientas para aprender a crear una nueva realidad de vida y pasar de la enfermedad hacia la salud y la armonía, entendiendo justamente el origen de la enfermedad. La gran diferencia entre Ayurveda y la medicina alopática es a nosotros no nos interesa la enfermedad, sino que nos interesa el paciente. Nos interesa el origen que generó el paciente, o sea, el origen que generó esa enfermedad, pero que tiene que ver con ciertas prácticas del paciente. Yo no estoy diciendo con esto que la medicina alopática no se interesa en el paciente, pero sí se interesa en la enfermedad, no se interesa en el origen que produjo justamente esa enfermedad, y ahí está la gran diferencia porque el abordar diferente las enfermedades. Entonces, la célula de cada cuerpo tiene receptores de hormonas específicas y solo hay dos receptores que se encuentran en absolutamente todas las células, que son la hormona tiroidea y la vitamina D. Por lo tanto, todas las células del cuerpo dependen del buen funcionamiento de la tiroides. Cuando la tiroides está fallando, el desborde de la enfermedad, como llamamos en Ayurveda, puede pasar en el pelo, las uñas, los huesos, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular. Entonces, es muy difícil, o sea, es muy difícil. Es muy importante tratar la tiroides desde su origen, porque el desborde de la enfermedad, si uno no trata la tiroides, puede ser en cualquier lugar del cuerpo. Por eso, cuanto antes conozcamos que tenemos un problema de tiroides, hay que atacarlo. O si tenemos un problema de hígado, lo ataquemos rápidamente para que justamente no desborde en un problema de tiroides. La tiroides forma parte del sistema endocrinológico y su mal funcionamiento justamente afecta todos los sistemas corporales, ya los dije, pero lo quiero volver a recalcar, y por eso hay varios síntomas y muchas veces, a pesar de que, y lo voy a volver a decir, a pesar de que los estudios clínicos digan que no tengo ni hipotiroidismo, ni Hashimoto, ni hipertiroidismo, pero tengo los síntomas, hay que empezar a tratarlos porque tarde o temprano sí va a derivar en la enfermedad. Y lamentablemente, la medicina alopática, hasta no tener confirmado con estudios, por ejemplo, que la TSH está baja, o la T3 está baja, o la T4 está baja, no tenemos hipotiroidismo. Bueno,
lamentablemente les puedo decir de varios casos donde los valores estaban normal, pero todos los síntomas indicaban que iba a tener una enfermedad hipotiroidea o de la tiroides, y tiene que ver con que hay un virus hipotiroideo que es el origen, digamos, que empieza a mover todas las cosas, ¿sí? La glándula tiroides es una forma de mariposa que está acá, ¿no? Ubicada justo debajo de la laringe, compuesta por dos lóbulos, el derecho y el izquierdo, uno de cada lado de la tráquea, por eso digo una mariposa que se marca acá, y están conectadas por un istmo, acá, donde estos sacos esféricos, que se llaman folículos tiroideos, componen la mayor parte, digamos, de la glándula tiroides y están formadas por células foliculares. Y estas activan la TSH para producir la hormona tiroidea y la triodotiroidina, que es la T3, que es un conjunto, se conoce, la T4 y la T3, se conoce como hormonas tiroideas, ¿sí? Entonces, la enfermedad de la glándula son del exceso o la diferencia. Cuando es el exceso, estamos hablando de hipertiroidismo, y la deficiencia, estamos hablando de hipotiroidismo. Hay muchas más enfermedades que puede tener la tiroides, como el bocio eutiroideo, que es cuando se inflama toda esta parte, el síndrome eutiroideo y la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Graves y otras más. La enfermedad de Hashimoto es un trastorno autoinmunitario que afecta a la glándula tiroides, es como que enloquece la glándula tiroides, donde las células producen la muerte de las células tiroideas y por lo tanto no producen la hormona, y suelen dar como resultado la reducción de la producción. Al principio, la enfermedad de Hashimoto empieza con un hipertiroidismo que va matando las células tiroideas, y luego terminamos en un hipotiroidismo, pero ¿cuánto tiempo estamos en el hipertiroidismo? No sabemos, porque no estamos haciendo estudios todo el tiempo, ¿sí? En general, cuando se detecta Hashimoto, ya estamos en el hipotiroidismo. Y los dos anticuerpos que justamente se miden para detectar la enfermedad son los anticuerpos de tiroglobulina y los de peroxidasa tiroidea, que en general, cuando estamos hablando de Hashimoto, tenemos elevados los anticuerpos de tiroglobulina, y cuando tenemos elevados los de peroxidasa tiroidea, en general estamos hablando de la enfermedad de Graves, ¿sí? La antitiroglobulina se eleva por varios factores normales, así como se diagnostica justamente la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, resumiendo, el origen de la enfermedad de Hashimoto empieza con hipertiroidismo y se transforma en hipotiroidismo cuando la detectamos, que es justamente lo que les quiero mostrar acá. Empieza con hipertiroidismo, que es la pérdida de peso, hiperactividad, ansiedad, ojos saltones, temblores, bocio, taquicardia. Pueden tener una de estas, no todas juntas, ¿sí? Y rápidamente se transforma en Hashimoto, que es la combinación, y terminamos en un hipotiroidismo, que es la fatiga, engordar, y ahí es cuando en general se detecta la enfermedad. La enfermedad de Hashimoto en general se detecta cuando estamos con estos síntomas. La enfermedad de Graves, que es la enfermedad autoinmune del hipertiroidismo, y digamos, cuando la peroxidasa está elevada, se detecta en general con estos síntomas. Entonces, complicaciones si no tratamos la tiroides. Vamos a volver ahora a hipotiroidismo, pero sí quiero dejarles claro que si empiezan con alguno de estos síntomas, sí se atiendan. Conozco algunas personas, lamentablemente, que no quieren vivir con la pastillita de por vida y entonces no se atienden, y entonces terminan en enfermedades más graves, o a veces ni siquiera les interesa o no prestan atención a ciertos síntomas y terminan en enfermedades más graves, incluso cáncer de tiroides. No voy a decir que no se puede morir del cáncer de tiroides, pero es muy difícil detectado a tiempo de morir. Simplemente se saca toda la glándula y se vive a partir de la pastillita, ¿sí? Claramente la calidad de vida no vuelve a ser la misma, porque no es lo mismo vivir con una pastilla que sin ella, ¿sí? Que poder sanar el cuerpo. Entonces, ¿qué otras enfermedades tenemos? El bocio. El bocio, como les dije, es un agrandamiento de la tiroides y es un deterioro de la producción de la hormona tiroidea, o sea, la TSH empieza a bajar, la tiroide recibe señales de que justamente tiene que producir más, ahí empieza a subir la TSH simplemente para producir más, y este ciclo provoca justamente un bocio agrandado que puede afectar
no solamente la apariencia, sino que puede, o sea, no solamente puede agrandarse para afuera y verse como si uno tuviera una pilota acá, sino que además puede crecer hacia adentro y entonces empezamos a tener problemas para tragar la comida, incluso para respirar. Podemos tener problemas cardíacos. El hipotiroidismo puede causar problemas en la función cardíaca, agrandamiento del corazón y ritmo cardíaco irregular. Muchas veces esto recién se detecta cuando la enfermedad está muy avanzada porque no son cosas que en la medicina alopática se suelen mirar, ¿sí? También puede traer aparejado altos niveles de colesterol, de lipoproteínas de baja densidad, LDL, el colesterol malo, lo cual supone justamente un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y como les dije, si nosotros cuidamos el hígado, esto no va a pasar. Pero si cuidamos el hígado, o sea, si cuidamos el hígado en el tratamiento, evitamos este desborde a los problemas cardíacos. Problemas de salud mental, la depresión u otros trastornos de salud mental pueden ocurrir en etapas tempranas de la enfermedad de Hashimoto y volverse más graves con el tiempo porque estamos atendiendo la tiroides y no estamos atendiendo justamente estos signos de enfermedad mental. Cuando digo una depresión, no estoy hablando de la depresión que uno se queda tirado en la cama, pero este letargo, te hago las cosas más despacio, hoy no tengo ganas de hacer esto, entonces no lo hago, ¿sí? Ese tipo de depresión hay que tener cuidado en Hashimoto porque muchas veces uno ni siquiera tiene las fuerzas de hacer las cosas. Y entonces, ¿es la fuerza física, es fatiga lo que estamos teniendo o es una fuerza física y emocional? O sea, la fatiga se junta con el letargo y entonces tenemos esta depresión, ¿sí? Disfunción sexual y reproductiva, o sea, la baja del líbido es muy común en el hipotiroidismo y la incapacidad de ovular, el sangrado menstrual excesivo o irregular o incluso periodos en el cual no baja. Y los hombres que sufren hipotiroidismo pueden tener líbido reducido, disfunción eréctil, incluso conteo bajo de espermatozoides. Malos resultados en el embarazo, o sea, el hipotiroidismo puede durante el embarazo aumentar riesgos de aborto espontáneo o nacimientos prematuros, así que los bebés de mujeres con hipotiroidismo sin tratar tienen el riesgo justamente de tener capacidades intelectuales reducidas. Y mixdema, que justamente es una rara afección que pone en riesgo la vida porque es cuando hay un hipotiroidismo grave a largo plazo sin tratar y justamente es esta somnolencia y letargo y que todo se hace demasiado despacio y empieza a haber una pérdida de conocimiento y eso puede provocar justamente mixedema. Así que como ven, es muy importante cuando alguien empieza a tener algunos síntomas, que ahora vamos a ver varios, checarse si tienen un problema de tiroides y si no lo tienen, pero si tienen los síntomas, también empezar un tratamiento. A pesar de ser diagnosticados, en un 60% se sienten igual o peor que antes de saber que tienen, porque no es curado el problema subyacente. O sea, sí nos dan la pastillita de levotiroxina y no pasa nada o nos sentimos peor. Yo conozco algunos casos donde empezaban las taquicardias, donde empezaba el letargo o la no tener fuerza de levantarse a pesar de estar medicadas, y tiene que ver con que en realidad no le estamos ayudando a la tiroides, sino que, o sea, le queremos ayudar a la tiroides, pero el origen está en otro lado. O casos en los que no son diagnosticados porque el laboratorio da bien, pero tienen los mismos síntomas como si tuvieran una disfunción tiroidea, pero tienen un virus tiroideo, lo cual explica que la enfermedad o los síntomas no desaparecen con la medicación y hay que tratarlo de otra manera. Este virus se trata justamente atacando como si fuera un virus, pero en general en la medicina alopática no se trata así. A ver, ¿cuáles son los nidanas? Los nidanas son esos comportamientos o esas situaciones que tenemos que nos pueden llevar a la enfermedad. Algunos, ¿no? Por ejemplo, la anemia, ustedes dirán, bueno, yo no hice nada para tener anemia. Bueno, en general sí hacemos algo. No comemos bien, no comemos balanceado, comemos fuera de tiempo, no comemos alimentos congelados, microondas y no sé cuánta cosa, que eso no son alimentos naturales. El microondas, solo como dato,
denle durante una semana agua a una planta con agua calentada en el microondas y después dejada de enfriar, a ver cómo le va a la planta. Lo que va a suceder es que la planta se va a marchitar porque el microondas quita todo el oxígeno de la materia. Entonces, al quitar el oxígeno, quita la vida de la comida. Entonces, si quita la vida de la comida, no me estoy nutriendo. Simplemente estoy comiendo para saciar el hambre, pero no me estoy nutriendo. Entonces, el que hoy se alimenta o calienta todos esos alimentos con microondas, cuidado, porque puede tener déficit en bastantes nutrientes, ¿sí? Como la falta de nutrientes de zinc, selenio, vitamina A, vitamina B12, vitamina D, son todos nidanas de esta enfermedad. La anemia, ¿no? Que dado que se requiere hierro para la conversión de T4 a T3, y si no tengo ese hierro, no voy a tener suficiente T3, y si no tengo suficiente T3, tengo hipotiroidismo. La malnutrición y mala absorción, la malnutrición se puede dar porque no como balanceado, porque les digo, como comida congelada, a la cual, digamos, simplemente por el hecho de congelar, ya le estoy sacando el oxígeno, y la mala absorción. La mala absorción tiene que ver con nuestro aparato digestivo deficiente. Y la mala absorción, digamos, signos claros de mala absorción es cuando nuestra lengua marca los dientes. Cuando nuestra lengua marca los dientes o marca algunas entradas, es que mi estómago no está absorbiendo como debe, ¿sí? Nuestro aparato digestivo no está absorbiendo como debe. Inflamación y sobrecalentamiento del hígado, ya sea por emociones o por lo que como, o por hacer corajes, ¿no? O por enojarme, o por ser muy crítica, o por ser muy intensa. Todo eso puede producir la inflamación y sobrecalentamiento del hígado, y obviamente comidas pesadas, grasosas, y todo eso también puede producir el sobrecalentamiento del hígado. Infecciones de los intestinos, ya sea por Candida albicans o parásitos o bacterias, ¿sí? Muchas veces, de vuelta, estamos acostumbrados a vivir con un gastritis, intestinos inflamados, digamos, una digestión lenta, que también pasa lenta por los intestinos, o tener estreñimientos, no ir al baño 3 días. Eso no es normal. Y justamente todo esto puede terminar, justamente es un nidana de esta enfermedad. La Candida albicans es un hongo que necesitamos tener en el cuerpo, pero nos damos cuenta que tenemos exceso cuando tenemos la lengua blanca o, si no, cuando tenemos flujo blanco en las mujeres, ¿sí? O sea, son los dos lugares donde se ve como muy bien la cándida en exceso. Y los parásitos y las bacterias, parásitos los vemos en la materia fecal, pero una persona muy nerviosa en general tiene parásitos, y bueno, y las bacterias también pueden ser causa de esta enfermedad. La formación de ama es toxinas en sánscrito, en su organismo, que pasa a ser una toxina a ser un veneno. Cuando ya tengo varios órganos del cuerpo con esta toxina, ¿cómo se detecta? La lengua está cubierta con algún color, blanco, gris, amarillo, pálido. Cuando me despierto a la mañana y tengo la lengua cubierta con algo así, es porque tengo toxinas en el cuerpo. ¿Por qué? Porque a la mañana, durante el sueño, se depositan todas las bacterias en la lengua, entonces si está toda cubierta la lengua es que tengo más bacterias de las que debo tener, ¿sí? Y depende del color, sabemos si es bata, pita o capa, y depende del color, tenemos que atacarlo de una manera o de otra. Ustedes me dirán, si tengo la lengua blanca, ¿siempre es cándida? Si tengo la lengua blanca y no es tipo cottage o ricota, entonces es ama de capa. Si lo tengo tipo ricota o tipo cottage en la lengua, es una candidiasis, ¿sí? El fluoruro contenido en el agua de la llave, pasta dentífrica, pesticida y productos de limpieza pueden ser una causa de la enfermedad. Metales pesados, como le dije, en el aire están los metales, en la comida están los metales, y entonces, como justamente el mercurio tiene la misma constitución que el yodo, y el yodo en exceso no le hace bien a la tiroides, nos puede confundir y por lo tanto detectar la enfermedad.
frecuencias electromagnéticas, son toxinas que emiten los teléfonos celulares, las computadoras. Ustedes me dirán, bueno, entonces ¿dónde vivo? ¿En el campo? No, pero no exageremos con el teléfono. O sea, si podemos tener el teléfono cuando dormimos, tiene que estar fuera del cuarto, o si lo usamos como despertador, a 2, 3 metros de donde estamos durmiendo, y entonces nos tenemos que levantar para ir a apagarlo, y eso está muy bien, pero tratemos de evitar esta conexión total con los electrónicos, y por ejemplo, ideal es apagar los electrónicos a las 8 de la noche y desconectarnos, ¿sí? El estrés es por eso tenemos tanto aumento, digo, por todas estas causas, pero tenemos tanto aumento de esta enfermedad. Y justamente porque el estrés exige a las glándulas adrenales, que están arriba del riñón, a producir más cortisol, y esta mayor producción limita la función desintoxicante del hígado y reduce, o sea, el hígado no está funcionando a todo dar, digámoslo así, y entonces no puede convertir la T4 en T3. La T3 se produce en el hígado por la conversión de la T4 a la T3. Y si el hígado no está funcionando bien, entonces no existe esta conversión, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente eso. Otro nidanas que trae el Vata Dosha, ¿no? No tener rutinas. Para Vata es fatal no tener rutinas, y en general la persona Vata, con esta creatividad, con esto de que el aire vuela y de que está como a veces totalmente desconectado, el no tener rutinas puede ser un nidana importante de la enfermedad. Ir a la cama más tarde de las 10. De 10 a 2 de la mañana descansamos. De 2 de la mañana a lo que le sigue, ¿sí? No se recupera el cuerpo, simplemente está digamos, consiguiendo algo, pero realmente el descanso y el metabolismo del cuerpo se da entre las 10 de la noche y 2 de la mañana. De vuelta, que un día trasnochen, que 2 días trasnochen, ok, pero si todos los días, por lo que sea, por la tarea de los niños, por la comida, por el trabajo, porque me gusta salir con amigos todos los días me acuesto a la 1 de la mañana, bueno, no se sorprendan si tienen alguna enfermedad de estas, ¿sí? El multitasking, muy típico de Vata, que empiezo, que termino, que empiezo que una cosa, que empiezo otra cosa, que no la termino, que estoy con el celular, que estoy con la computadora, que contesto el WhatsApp, que abro un archivo, que voy al mail, muy típico de Vata, ¿sí? No ayuda nada a esta enfermedad. O correr todo el día de un lugar al otro, que eso es una mezcla de Vata y Pita, tampoco ayuda. La dieta seca, cruda y fría, acuérdense que Vata necesita humedad, que Vata necesita calorcito, entonces la dieta seca, cruda y fría, hay ¿cómo se dice? Hay un mito en la sociedad de que con las ensaladas adelgazamos. Vata engorda con las ensaladas porque no las puede digerir, ¿no? Entonces, y algo les voy a decir. Cuando uno, además digo, como muy complicado, es mucha información, pero desde que uno nace hasta los 15, 16 años, uno está en la edad capa. Los mocos, la humedad, los resfríos, ¿sí? Esa es la edad capa. Desde la primera menstruación o la adolescencia hasta que terminamos de producir, que debería ser a los 60, 65 años, o el comienzo de la menopausia de la mujer, estamos en la edad pita. Y a partir de la menopausia, o en la mujer y en el hombre cuando deja de producir, estamos en la edad bata. Entonces, si en la edad bata nos hacemos todo lo contrario de lo que se debería hacer bata, no se sorprendan que tenemos una enfermedad de Hashimoto a los 50, 55 años. No se sorprendan. Nunca tuve nada, pero ahora hago todo lo contrario que debe hacer bata y entonces me enfermo de hipotiroidismo. No aceitar el cuerpo a diario. Vata, que es totalmente seco, necesita lubricación interna y externa todo el día. Vivir y hacer actividades encerradas y en el cemento. Vata necesita tocar la tierra, acuérdense que es aire y éter, necesita tocar la tierra, necesita estar en contacto con la naturaleza. Las zonas muy ventosas a Vata no le vienen nada bien, pero el cemento tampoco. No tener momentos de silencio y paz. No tener estos momentos de introspección. Bata vuela, ¿sí? Esos no son momentos de paz.
Estamos hablando de los momentos que realmente me conecto conmigo misma. Y estar en lugares fríos y ventosos. No le ayuda para nada a Bata. Entonces, como hipotiroidismo es más una enfermedad de Bata y de capa, ¿sí? Por eso estamos hablando de los nidanas de la enfermedad de Bata. Podríamos estar hablando de los de Pita si estuviéramos hablando de hipertiroidismo, pero hoy la sesión es de hipotiroidismo, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad? Y que justamente cuando empiecen a sentir estos síntomas, eh, estén atentos, sean conscientes de lo que está pasando, ¿sí? Porque cuando empiecen a sentir estos síntomas, seguramente están empezando a tener, pueden empezar a tener esta enfermedad, ¿sí? Fatiga y pereza. O sea, cuando no tengo ganas, pero estoy cansado, o sea, no puedo porque estoy cansado, mi cuerpo está cansado y entonces no me puedo mover, pero porque estoy más bien fatigado. Aumento de la sensibilidad al frío, cuando dicen, yo siempre tengo frío en las manos y los pies, watch out, ¿sí? Porque, o esto titiritar de frío, ¿no? O sea, por más que me cubro con ropa, tengo esa sensación de frío, porque en realidad el frío está en los huesos, no está en la piel, sino que está en los huesos y sigo teniendo frío. El aumento de la somnolencia, el aumento del insomnio, es muy típico de esta enfermedad, y levantarse tipo entre 1 y 2 de la mañana o no poderse dormir, la piel seca, digamos, en general la piel empieza como en las pantorrillas, estar seca acá en los brazos, en las manos, cuando uno siente como que se le cuartean los dedos. El estreñimiento no es algo normal. Uno tiene que ir al baño todos los días cuando se despierta. Ok, me dirán, voy a la tarde. Lo revisaría porque seguramente la comida está dando vueltas ahí cuando en realidad no está haciendo la digestión bien a la noche. Pero hay que ir todos los días. Eso de que un día sí, un día no, 2 días sí, no, 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 no. Eso, o sea, estamos hablando de que se están quedando las toxinas en mi cuerpo, de que el hígado no está haciendo bien su trabajo, entonces los intestinos no están, o sea, la peristalsis no está funcionando. Entonces, ojo con eso. Debilidad muscular, cuando no tengo fuerza, cuando quiero hacer fuerza y no tengo fuerza, cuando quiero caminar varios kilómetros y no puedo porque tengo esta debilidad muscular, dolores, sensibilidad y rigidez muscular, o sea, que de repente me duele el codo, eso puede ser artrosis, que de repente me duele la pierna, pero como si fuera el músculo y, no, y está como rígido, lo quiero masajear y está como duro, ¿sí? Dolor y rigidez articular, muy típico de las rodillas y los codos, las muñecas cuando empiezan a crujir, los dedos, ¿sí? Sangrado menstrual irregular o excesivo, depresión, que es entre fatiga, pereza y depresión, problemas de memoria o concentración, es típico de una enfermedad de Hashimoto. De repente las cosas se olvidan, de repente estoy en una junta y mi cabeza está, quién sabe, en las próximas vacaciones, no sé, o en otro lado, en mi casa, ¿sí? Hinchazón de la tiroides, acá el bocio, no es tan común, pero sí se da. En general, cuando estamos hablando de hipotiroidismo, se hincha más del lado derecho. Digo, no tiene por qué ser, pero en general el hipotiroidismo es más del lado derecho y el hipertiroidismo del lado izquierdo. La cara hinchada, cuando sentimos como tocamos la cara y sentimos como que tenemos agua de más. Uñas quebradizas, las típicas uñas que se quiebran, digamos, se parten y todo el tiempo tenemos que tener uñas cortas. La caída del pelo y cabello quebradizo. La caída del pelo, así tipo en mechones, es más un tema de hipertiroidismo, ¿sí? Y el pelo seco de hipotiroidismo. Pero ojo, también la caída de cabello o los mechones en la regadera puede ser de hipotiroidismo. Agrandamiento de la lengua, ustedes me dirán, ¿cómo? ¿En qué minuto ni me miro la lengua? Bueno, vayan mirándola porque agrandamiento de la lengua puede ser causa de hipotiroidismo. Pérdida ósea, ¿no? Justamente T3 construye los osteoblatos, que son la formación o la renovación de las células del óseo, de los huesos, perdón. Entonces, si yo no estoy produciendo bien T3, puedo tener una pérdida de masa ósea. Hay pacientes que vinieron y me dijeron, ¿cómo puede ser que tengo osteoporosis a los 65 si nunca tuve nada?
o tengo problemas en los dientes, porque muchos, seguramente el tema de la absorción del calcio, el tema de hacer fuerza, que justamente ayuda a este tema de la retención del calcio, no lo estuve haciendo. La gente que no hace deporte durante décadas, después se sorprende de este tipo de enfermedades, y tiene que ver con eso. La infertilidad es otro síntoma de la enfermedad. Los abortos por progesterona baja, o sea, es normal cuando uno tiene hipotiroidismo, bueno, normal. Uno de los síntomas cuando uno tiene hipotiroidismo y se hace un estudio de las hormonas femeninas es tener la progesterona baja, el metabolismo lento y lenta quemazón de la grasa, o sea, el tener gases, por ejemplo, y justamente como parte de este metabolismo lento, comer algo grasoso y no poder metabolizarla, justamente porque estamos hablando del hígado, problema de crecimiento en los niños hay que tener muchísimo cuidado hoy en día con el tema de hipotiroidismo, aumento de azúcar en sangre, y ustedes me dirán, ¿eso no es diabetes? No, no, también puede ser tiroides, no tiene por qué ser diabetes. Obviamente tenemos que ver qué pasa con el páncreas, pero justamente tiene que ver con esta función hígado-páncreas. Si el hígado está lento, entonces la circulación hígado-páncreas no es la correcta y entonces podemos tener un problema de tiroides y no tener un problema de diabetes, ¿sí? Altos niveles de colesterol y triglicéridos, de vuelta, estamos viendo el tema del mal funcionamiento del hígado. Acá no dice eso, pero el hígado graso, el hígado con nódulos puede ser también otra causa del hipotiroidismo. Altos niveles de estrógenos y bajos niveles de progesterona. Reflujo gástrico, si yo constantemente estoy teniendo reflujo gástrico, probablemente no está funcionando bien mi sistema digestivo, específicamente digamos, todo este circuito del sistema digestivo y puedo tener estos reflujos. Hinchazón de piernas, tobillos y pies, es esta retención o la formación incluso de edemas. Insomnio, ansiedad y arritmias es muy común en las enfermedades de la tiroides. Ay, hasta ahora le dije todo lo malo, pero lo bueno es si se puede revertir esta enfermedad, tanto el Hashimoto, digamos, yo soy muestra de ello, como el hipotiroidismo, y acá quiero hacer un alto y les quiero contar de un paciente que me vino a ver hace aproximadamente, ¿qué será? Un año, un poquito más de un año y unos 3 meses, con un problema de resistencia a la insulina, no, fue un año, con un problema de resistencia a la insulina, o sea, posible prediabetes, y colesterol que no lo podía controlar con nada, ni siquiera con la pastillita alopática. Eh, y no me dijo más nada. Entonces, nos pusimos a trabajar en el tema y algo que sí me dijo es que cada 2 horas tenía hambre y se la pasaba comiendo, ¿no? Eso no es típico de hipotiroidismo, más bien de hipertiroidismo. Empezamos a trabajar el tema del colesterol. El colesterol se reguló mm, a los, no sé, 5 semanas, 6 semanas ya estaba regulado el colesterol. El tratamiento de la resistencia a la insulina no, ese demoró bastante más, digamos que unos 4 o 5 meses. Y a los 4 o 5 meses, cuando ya prácticamente lo iba a dar de alta, me dice, y también tengo hipotiroidismo hace años. Y digo, ¿por qué no me dijiste esto al inicio? O sea, digo, yo podía haber sospechado que podrías tener hipotiroidismo algún día con el tema del colesterol, pero no sabía que ya lo tenías, ¿no? Se hizo un estudio de hipotiroidismo y todo lo que trabajamos en el hígado bajó los niveles, con lo cual el nivel de hipotiroidismo, digo, era una persona que se checaba el hipotiroidismo una vez al año, porque ya convivía con el hipotiroidismo como algo normal, y cuando le tocó ir a la consulta endocrinológica, la doctora le dice, ¿qué hiciste que bajaron los niveles? Y bueno, y ahí fue cuando vino conmigo y me dijo, todo esto que hicimos le sirve al hipotiroidismo y ahí me entero que tiene hipotiroidismo. O sea, yo siempre pido todos los síntomas, todas las enfermedades, pero bueno, no sé, se le fue, se le escapó. O está tan acostumbrado a sus pastillitas de la mañana que, es más, también pido los medicamentos que toma, pero no sé, se le olvidó, no quiso decírmelo, no sé. Eh, pero los valores de hipotiroidismo habían bajado.
ya no tenía estos escalofríos de noche, ya no tenía insomnio, y él lo había asociado a todo lo que estábamos trabajando, que era el tema del colesterol y el tema del páncreas. Obviamente, cuando me entero de todo esto, lo primero que le digo es, bueno, podemos trabajar la situación, ¿no? Esto fue más o menos en, ¿qué será? Noviembre, diciembre, no sé si enero de este año. En la siguiente consulta con la endocrinóloga acordamos ir juntos, o sea, que me invitó y le avisó a la endocrinóloga, y la endocrinóloga le dijo, con este avance de los valores, en 4 meses te libero de la famosa pastillita. Y él decía, o sea, no tenía ya ningún síntoma que antes sí tenía de hipotiroidismo, ¿sí? Pero no estábamos trabajando el hipotiroidismo, estábamos trabajando otra cosa, pero como estábamos trabajando el hígado, automáticamente el hipotiroidismo mejoró, y bueno, este caso en 2 meses probablemente, ahora sí trabajando el hipotiroidismo, en 2 meses probablemente se ha dado de alta en la alopatía, y en Ayurveda, como les dije, vamos a tener que hacer control primero al mes, después cada 3 meses, para ver cómo va avanzando, porque esta persona se atiende conmigo ya hace un año, sí, será marzo del año pasado. Entonces, el tratamiento integral para revertir la enfermedad, ¿no? Es, digamos, normalmente toman un medicamento para tratarlo, mediante la reemplaza de T4, que justamente es la levotiroxina, y el objetivo es recuperar y mantener los niveles adecuados de esta hormona tiroidea para mejorar algunos síntomas, no todos, ¿sí? Pero básicamente el tratamiento será de por vida. El hipotiroidismo y Hashimoto requieren un tratamiento integral para restablecer este sistema inmune, que debe ser tratado justamente el hígado, el sistema digestivo, el sistema nervioso, la influencia de la dieta, los horarios de ir a dormir y los factores estresantes que justamente debilitan este sistema inmune. Siempre el estrés debilita el sistema inmune. Algunos nos debilitan unas cosas y otros temas de estrés a otras. Cada uno de los síntomas, cada uno, por eso repito, quien se quiera atender conmigo, les pido anoten todos los síntomas, y si se olvidan de alguno, díganmelo la sesión siguiente, pero deben ser tratados y revisados justamente porque es un tratamiento integral y multifactorial, y claramente una pastilla no lo puede resolver todo. Además, hay varios síntomas no tratados que podrían generar otras enfermedades autoinmunes. Es un proceso que lleva meses y hasta años revertir, y cuando digo años, podemos estar hablando de 2 años. En mi caso, Hashimoto me llevó 18 meses, pero bien vale la pena el esfuerzo porque es increíble cómo uno se siente después, ¿no? Entonces, los focos del tratamiento es dietas, hierba, yoga, pranayama y estilo de vida. Tenemos que recuperar la flora intestinal, y incluir estos probióticos y prebióticos en la dieta. Tenemos que bajar el calor del hígado, empezando a reducir los remedios que se está tomando, porque en general los remedios producen esta intoxicación al hígado, buscando nuevas formas de administrar o formas de administrar las hierbas de manera tanto transdérmica y a lo largo del día en forma de test, limpiar la médula ósea a través de hierbas, y justamente la pregunta es, después de escuchar todo esto, ¿se sienten inspirados en saber más cómo Ayurveda corrige esto? Déjenme saber en el cuestionario que les mandamos hoy. Para mí es muy importante el feedback de todo esto. Estilo de vida. 1, incorporar una rutina matinal. La rutina matinal de limpiarme la lengua, lavarme los dientes, tomar un vaso de agua, eh, eh, ponerme aceite en el cuerpo, meditar, hacer mi ejercicio, desayunar, bañarme, ¿sí? O sea, eso es una rutina y tiene que tener horarios establecidos, horarios fijos de comida. Yo sé que en México se come entre las 2 y las 4 de la tarde, cuando en realidad la mejor digestión es a las 12, entre las 12 y la 1:30 de la tarde. Entonces, tratemos, si se puede, ¿no? Si en el trabajo nos dejan, si nuestra vida nos lo permite, tratemos de comer entre las 12 y la 1:30. Ayuda muchísimo a regularizar a este bata que está, digamos, desenfrenado.
Caminar 30 minutos luego de la comida, ayudar a hacer esta digestión y a que el caminar libera la mente, ayuda a hacer la digestión y no el estar trabajando y resulta que tengo que hacer la digestión en el estómago, pero ya estoy pensando y entonces toda la sangre se me va a la cabeza. Después de comer, caminar 15 a 30 minutos es súper bueno. El autoavianga, que es justamente ponerme aceite en el cuerpo antes de bañarme. El no multitasking, empiecen a ser conscientes de celular, computadora, correo, abre un archivo, contesta un teléfono, aprendan a ser conscientes primero de este multitasking y cómo lo puedo bajar. No pensamientos negativos, cuando entra un pensamiento negativo en mi mente, digo cancelado o busco la solución cómo este pensamiento negativo se puede transformar en positivo. Más de uno me dirá, Angie, ¿vivís en La La Land? No, no vivo en La La Land. Vivo bien en la tierra y con todas las cosas que están pasando, pero cada uno tiene que encontrar su propio equilibrio y ver cómo este pensamiento negativo me está afectando la salud y cómo proactivamente puedo hacer cosas para no tener estos pensamientos negativos, para agradecer. El agradecimiento es una técnica buenísima para justamente ser mucho más positivos. Hay que aprender a soltar, fluir y dejar que las cosas sucedan y no engancharme en todo, porque si no el hígado, pobrecito, va a explotar, ¿sí? O sea, no me tengo que enganchar en todo lo que pasa hoy en la vida. Dormir a las 10, perdón, a las 10 p.m., no a.m., y levantarse, sí, a las 6 a.m. Alimentación y especias. ¿Qué como, cuándo como, cuánto como? Como les decía, a un bata, una ensalada lo inflama, no lo deja dormir, no hace bien la digestión, para todo el proceso digestivo. Digo, y eso es un ejemplo, ¿no? No combinación de ciertos alimentos. Por ejemplo, los lácteos no se combinan con las proteínas o con los pescados. Combinar huevo con otra proteína tampoco es bueno porque puede caer muy pesado y la digestión se hace muy difícil y así, digamos, hay como muchos temas a revisar. Evitar todo alimento que naturalmente me cae mal, produce alergia, cae pesado o inflama, porque justamente mi cuerpo me está hablando. Entonces, si me está sucediendo eso, evitémoslo. Después tenemos que ver por qué, cuál es el origen, ¿sí? Y cómo podemos sí volver a comer ese alimento. Pero mientras tanto, si cae mal, evitémoslo. Productos a suprimir mientras estoy como en el pico de la enfermedad. Mucho consumo de gluten, todo el tema de trigo no le ayuda para nada a esta enfermedad. Todas las verduras solanáceas, que son la berenjena, el jitomate, el pimiento, no ayudan a esta enfermedad. La cebolla y el ajo, el vinagre, la chía, el hemp, la semilla de calabaza. ¿Por qué? Porque son demasiado secas. Por eso. La carne de res, a ver, si uno tiene anemia, por supuesto que tiene que tomar jugo de res y ese tipo de cosas, pero las carnes procesadas no ayudan a la enfermedad. Las setas tampoco. Las setas, por definición, crecen en lugares oscuros, ¿sí? Y no ayudan a la enfermedad. Los quesos duros son demasiado pesados, le hacen muy mal al hígado. Los productos de soja, la soja, y esto es importantísimo para el hipotiroidismo, la soja alenta todo el proceso de la tiroides. Está totalmente prohibido para alguien que tiene hipotiroidismo, aunque coma la pastillita, ¿sí? Eh, eh, en cambio, para el que tiene hipertiroidismo es importantísimo la soja porque baja la hiperactividad que tiene la tiroides. Hay que leer etiquetas porque la soja está en muchísimos productos, ¿sí? Los frijoles grandes son demasiado secos, son demasiado difíciles de digerir. Acuérdense que en el pico de la enfermedad de hipotiroidismo en general hay gases, hay estreñimiento, hay mala digestión, hay un fuego digestivo muy bajo y por eso estamos sacando este tipo de alimentos. Una vez que balanceamos la digestión, por supuesto que se puede volver, ¿sí? Sin ningún problema. La soja no, la soja hasta no, es más, la soja, aunque uno se curó del hipotiroidismo, tiene que evitar la soja de por vida. Alimentos goitrónicos, que son justamente el brócoli, el coliflor, los repollitos de Bruselas, esos no hacen nada bien. Y los huevos simplemente porque caen pesados al hígado, ¿no? O sea, un huevo no hace mal, pero ya 2 huevitos y todas las mañanas es demasiado pesado para el hígado. Ustedes me dirán,
y después de esto que como, hay un montón de cosas que pueden comer y hay un montón de cosas que pueden comer, ¿sí? Por ejemplo, si yo, no sé, a los frijoles grandes le pongo un montón de especias, lo puedo comer. Si a los lácteos los mezclo con agua y le pongo algunas especias, tanto dulces como saladas, depende del tipo de comida que quiero hacer, los puedo comer. Esa es la ventaja de Ayurveda. O sea, a mí, por ejemplo, me fascina la berenjena y cuando a mí me dijeron, no puedes comer berenjena, muy fácil. Busqué una receta, cómo hacer la berenjena para no comer la cáscara y santo remedio, pude comer berenjena a pesar de que está prohibido. Hay formas de encontrarle la vuelta, pero hay que conocerlas. Perdón, hay que conocerlas. Y ahora vamos a hablar de hierbas ayurvédicas, las que pueden ser medicadas por un especialista, no por ustedes, dado que dependen justamente del Prakruti y Vikruti. En el caso de la glándula adrenal y de la tiroides, ashwagandha, tulsi, shilajit, kanchanar, patrang y scolus son buenas hierbas. Ojo, todas son hierbas calientes, con lo cual si alguien tiene una combinación con pita y le dan estas hierbas, más que ayudarlo, lo empeoran. ¿Qué hace el especialista ayurvédico? Lo balancea con otras hierbas frías. En general en la Ayurveda no se toman hierbas directas, sino combinación de hierbas, justamente para ayudar a todos los desbalances que tiene el cuerpo. Para el hígado, el Bhumia Malaki es por excelencia el producto mejor para toda la limpieza del hígado: Mancant, Guduchi, Moringa, Ashwagandha de vuelta y cúrcuma. De estos, Bhumia Malaki, Mancant, Guduchi y Moringa son fríos, con lo cual el hígado cuando está recalentado le tengo que dar estas hierbas frías, ¿sí? Y ashwagandha lo doy solo al principio del tratamiento, pero combinado con muchas hierbas frías. La pérdida de pelo por excelencia es el Bhringaraj y también de vuelta se combina con otras hierbas. Los altos niveles de estrógeno que pueden suceder justamente en el hipotiroidismo se trabajan con lodra, ayoka y coriandro. La arritmia con purnanava, shankapushki y arjuna. La depresión con ayuna, ayoka y macuna. Como verán, algunas hierbas se repiten porque muchas de las hierbas ayurvédicas tienen por lo menos 2 o 3 funciones, ¿sí? Y entonces cuando se hace una receta, cuando se hace una cápsula de hierbas, justamente se combinan estas que tienen, o sea, vemos todos los síntomas y se trata de usar las hierbas que tienen mayor alcance sobre los síntomas que tenemos. Osteoporosis y osteopenia, que es algo muy normal como consecuencia de toda la sequedad que tiene el cuerpo. Se trabaja con calcio, con magnesio, con no cualquier magnesio, con vitamina D, Ashti Shrinkala y con Guduchi. El colesterol alto con Triphala, Neem, zarzaparrilla y Gugul. El insomnio con ashwagandha y de vuelta, ojo, si el insomnio es Vata Pitta, hay que trabajarlo más con yatamansi, cardamomo, nuez moscada, perdón, está repetido yatamansi, y no con ashwagandha. Hoy la ashwagandha yo sé que está de moda, normalmente la ashwagandha no se toma sola, sino que se combina. El dolor articular con boswellia, nirgundi y aceite de mahanarayan, que son antiinflamatorios. Entonces, como verán, hay un montón de hierbas. Si quieren saber más o si quieren, digamos, atenderse o hacer consultas, escribirme a mi mail o, si no, escribirme un WhatsApp. Con muchísimo gusto las atiendo. Y las preguntas, como le dije, les pido que las manden acá. Va la primera pregunta que ya llegó, es tan linda esta pregunta. Yo tengo Hashimoto, yo tengo hipotiroidismo hace más de 20 años. ¿Es curable? Sí. Vamos a trabajar en los nidanas. ¿Cuáles son los nidanas que ocasionaron la enfermedad? Vamos a ver absolutamente todos los síntomas que hoy existen, ¿no? Si tuvieron síntomas hace 10 años o hace 5, la verdad, no me preocupa ahora. Los síntomas que hoy existen y trabajando el origen, que en general es emocional cuando alguien no tiene tantos años, eh, vamos a trabajar el origen, vamos a trabajar los nidanas y vamos a trabajar el estilo de vida. Esta pregunta está buenísima.
Tiene información respecto al uso de medicina natural de la hormona de cerdo en lugar de levotiroxina. ¿Es más recomendable la de cerdo? La respuesta es no. No, ¿por qué? No porque sea un cerdo y sea un animal, ni mucho menos, sino la constitución del cerdo no es igual a la constitución del ser humano. Entonces, si bien se intentó, y por lo tanto la función tiroidea tampoco, si bien se intentó reemplazar la levotiroxina química por una levotiroxina natural, que es la del cerdo, la realidad es que el cuerpo del cerdo no funciona igual que el nuestro y entonces no cumple todos los espectros que tiene que cumplir para realmente ser una levotiroxina eficiente. Es mejor una combinación de hierbas, ¿sí? Que justamente, y esto sí es importante, nosotros podemos hacer una combinación de hierbas y probarlo 2 semanas y ver cómo se van ajustando los síntomas. Y hacer ajustes, ¿sí? Porque como les dije, hay un montón de hierbas y no siempre todas las hierbas nos van igual a todos, ¿no? Entonces yo no consumiría, no consumiría la hormona natural de cerdo que reemplaza la levotiroxina, eh, y me iría más a un tratamiento integral y un tratamiento basado en hierbas. Y esto no está dicho por mí, sino hay una especialista que se dedicó toda la vida a estudiar la tiroides que se llama Teitelbaum, y ella en su libro justamente habla de eso, habla de las incongruencias de usar una hormona animal en el ser humano, ¿no? Va la siguiente pregunta. Ay, Dios mío, me llenaron de preguntas. Deme un segundo, que las voy leyendo. Eh, ¿Hipotiroidismo es una enfermedad tiroidógica? No, el hipotiroidismo es una enfermedad bata capa. Puede ser tridógica si se transforma en Hashimoto. Puede ser que la patología tridógica no tienen cura o puede haber casos que sí. O sea, es más difícil curar las patologías tridógicas, por ejemplo, un cáncer es tridógico, si el cáncer simplemente, y ahora es importante, si el cáncer simplemente es una mutación de las células, pero todavía no dañó el órgano, es curable. Si dañó el órgano, por lo menos se puede mejorar, pero no todas las enfermedades tridógicas no se pueden curar. Hay varias enfermedades tridógicas, si no está afectado el órgano, que sí se puede curar, ¿sí? Como dije, Hashimoto en sus distintos estadios termina siendo una enfermedad tridógica y yo me curé de Hashimoto. Esclerodemia, escuché que es tridógica, a mí me la diagnosticaron hace años y me siento sana sin síntomas. Quería saber sobre el aspecto de que cuando algo es tridógico puede sanar en fase completa, si no hay órgano impactado sí, y si hay órgano impactado lo podríamos llegar a reducir a que no sea tridógico y sea bidógico, por ejemplo, ¿no? Y bueno, esas fueron todas las preguntas. Muchísimas gracias por las preguntas. Muchísimas gracias por participar en esta clase. La próxima será en el mes de junio y hablaremos de insomnio, que últimamente me han llegado varios casos de insomnio y varios casos, lamentablemente, de resistencia a la insulina. Por suerte todavía resistencia y no diabetes, así que también en algunos meses estaremos trabajando sobre ese tema. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros acá.